Hola, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre un hombre de Dios, un verdadero profeta, Micaías, hijo de Imla. Su historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 22. Micaías fue un hombre que profetizó de parte de Dios. Lo que Dios le revelaba, lo que Dios le decía, eso hablaba. No le quitaba ni le ponía, sino que hablaba perfectamente lo que Dios le decía que hablara. No como ciertos profetas en la actualidad, pseudoprofetas, profetas entre comillas, que medran falsificando la palabra del Señor, que negocian con la gracia de Dios, que hablan conforme a sus propios intereses. Este hombre no, este hombre priorizaba, amén, la voluntad perfecta de Dios. Tenía un compromiso directo con Dios, con la justicia, con la verdad, con la santidad. Era un hombre que su deseo era cumplir con la voluntad de Dios. De hecho, cuando analizamos la historia de Micaías, cuando leemos lo que se habla sobre él, vemos que él dice la siguiente expresión: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Alabanza al Señor. Micaías hablaba lo que venía de parte de Dios. Un verdadero profeta de Dios. Bien, mis amados, quiero destacar que un profeta es un portador de la voz de Dios. Es una persona que habla de parte de Dios. Y quiero establecer diferencias entre un profeta y un sacerdote. Diferencias entre el ministerio sacerdotal y el profético. Un sacerdote es un representante del hombre ante Dios, pero un profeta es un representante de Dios ante el hombre. El profeta habla de parte de Dios al hombre. Ahora, el sacerdote es un mediador entre el hombre y Dios. En la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, existía el ministerio sacerdotal. Digo existía porque quiero destacar que en el nuevo pacto no existe el oficio sacerdotal. No es bíblico para el nuevo pacto. Después que Jesús muere, resucita, ya el oficio sacerdotal deja de ser, porque Jesucristo se convierte en el gran sumo sacerdote de nuestra profesión. Bendito sea el Señor. Él murió para ser el mediador entre nosotros y Dios, el definitivo y único mediador. Ya podemos entrar al lugar santísimo, ya podemos tener acceso directo a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Quiero aclarar que el ministerio sacerdotal fue escogido por Dios de entre los levitas. Miren, amados, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, había 12 tribus. De entre las 12 tribus, Dios escogió una, la tribu de Leví, para que trabajara en las cosas santas, para que oficiara para el Señor. Y de entre los levitas, de entre la tribu de Leví, Dios escoge a los sacerdotes, que eran descendientes de Aarón. Hay dos características que se deben dar para el sacerdocio. Es decir, que tenían que darse en el antiguo pacto para ser sacerdote. Primero, tenía que ser levita, que era la tribu escogida por Dios. Y segundo, tenía que ser descendiente de Aarón. Todos los sacerdotes son levitas y descendientes de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote, dice la Biblia. Y los hijos de él llegaron a ser los sacerdotes y la descendencia de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y cuando se instituyó el sacerdocio con Aarón como el primer sumo sacerdote, Dios tuvo que hacer algo, tuvo que sentar un precedente en esos inicios. Y fue que Dios mató a sus primeros hijos, a Nadab y a Abiú, porque ofrecieron fuego extraño en el altar, dice la Biblia. Aleluya, porque Dios es delicado. Dios es un Dios perfecto, un Dios de amor, pero también un Dios recto y santo. Y dice la Biblia que quedaron Eleazar e Itamar. Y todos los que descendían de Eleazar e Itamar son los sacerdotes. Fueron los sacerdotes. Llegaron a ser el linaje sacerdotal. Entonces es bueno que entendamos esto, que todos los sacerdotes tenían que ser levitas y descendientes de Aarón. Entonces los levitas llegaron a ser ayudantes de los sacerdotes.
Entonces los sacerdotes eran mediadores entre los hombres y Dios. Porque es que el pueblo común no podía llegar a Dios. De hecho, nosotros no podemos acercarnos a un Dios tan santo, tan sublime. No tenemos dignidad para ello. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite tener acceso directo al Eterno, al Santísimo, al 3 veces Santo. Aleluya. Pero ¿qué resulta? Que a través de Cristo ya podemos tener comunión íntima con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Ya el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ya podemos entrar al lugar santísimo. Pero antes de que Cristo viniera, para que tuviéramos acceso directo a su gracia, a su misericordia, estaba instituido el ministerio sacerdotal. Estaban los sacerdotes como pontífices entre los hombres y Dios, como mediadores. Entonces, esto era un sacerdote, un mediador. Pero el profeta era un portador de la palabra de Dios. Era la voz de Dios para el hombre. Bendito sea el Señor. A través de toda la historia bíblica vemos profetas. De hecho, a Abraham se le llamó profeta. Pero el ministerio profético floreció de una manera especial en la época de los reyes, en la época de la monarquía israelita. Vemos que se levantaron muchos profetas como Isaías, Jeremías, Habacuc, Elías, Eliseo, que hablaban al pueblo. Y cuando el pueblo se desenfrenaba, o el rey que estaba de turno, ya sea en el reino del norte o reino de las 10 tribus, o ya sea en el reino del sur o reino de las 2 tribus, cuando el pueblo se desenfrenaba, o el rey de ese reino, entonces los profetas eran enviados por Dios para que las cosas marcharan bien. Digo, cuando ministraban en el reino del norte o en el reino del sur, porque el reino de Israel se dividió. Y ya hemos hablado de esto. Hablamos de eso en el video pasado. Hablamos que el reino de Israel estuvo unido durante 3 reinados. El reinado de Saúl, de David y de Salomón. Pero tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en 2. Bueno, de eso estuvimos hablando en el pasado video. Entonces los profetas eran enviados para hablarle al pueblo. Y floreció este ministerio profético, floreció de una manera especial durante la época de los reyes. Bien, tenemos aquí a Micaías, la historia de Micaías, hijo de Imla. En Primera de Reyes capítulo 22, yo quiero que nos detengamos acá, bendito sea el Señor, y leamos. Vamos a leer lo que dice Primera de Reyes capítulo 22 a partir del versículo 1. Vamos a hablar sobre Micaías. Dice la palabra del Señor: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Josafat le dice eso al perverso rey Acab. Yo quiero destacar que hubo una alianza entre Josafat y Acab. Acab era el rey de Israel, o del reino del norte, o del reino de las 10 tribus. Ese reino se caracterizó porque fue propenso a la idolatría. Este reino no tuvo ningún rey recto ante los ojos de Dios. Estuvimos hablando de eso en el pasado video, que de 19 reyes aproximadamente que tuvo este reino, el reino del norte, ninguno fue bueno. Ahora, en el reino del sur hubo 8 reyes buenos de 20, incluyendo a Josafat, el que tiene que ver con la historia de hoy. Quiero también puntualizar lo interesante del reino del sur. En el reino del sur nunca hubo una ruptura de la dinastía. ¿Por qué? Porque el Mesías tendría que venir de David.
Recordemos que Salomón fue hijo de David. Y Dios hizo promesas a David de que el Mesías vendría de su linaje. Entonces David engendra a Salomón. Quien sucede en el trono a David es Salomón. Pero Salomón tiene un hijo llamado Roboam. ¿Qué pasa? Este muchacho no fue prudente y provoca que el reino de Israel se divida. Entonces el reino del norte o de las 10 tribus tuvo como rey a Jeroboam, un funcionario de Salomón, un exfuncionario de Salomón, y Dios permitió que él reinara en el reino del norte o de las 10 tribus. Pero en el reino del sur o de las 2 tribus reinó un hijo de Salomón, Roboam. Y es interesante que en el reino del sur nunca hubo una ruptura, repito, de la dinastía. Sin embargo, en el reino del norte se rompió la dinastía, se rompió. Hubo como 4 interrupciones, pero en el reino del sur nunca. Solamente hubo un caso, y fue el caso de Atalía, que intentó usurpar el trono. Y dice la Biblia que Dios permitió que se escondiera al niño Joás. El plan de Dios era mantener la línea davídica y la línea mesiánica, porque el Mesías tenía que venir de David. Por lo tanto, en el reino del sur nunca se interrumpió la dinastía. Es interesante esto. De 20 reyes nunca se rompió. Dios no permitió que se rompiera. ¿Por qué? Porque de esa línea saldría el Mesías. Sin embargo, en el reino del norte sí se rompió varias veces la dinastía. Esto es bueno puntualizarlo. Ahora, ¿qué pasa? El reino del norte tuvo reyes muy perversos como Acab. Acab fue muy perverso. Y Josafat fue un rey bastante justo. A Dios no le gustó esta alianza, porque aunque eran reinos hermanos en cierto sentido, porque ambos reinos al principio eran uno, pero el reino del norte se había desviado. Y cuando un reino se desvía, amén, un reino se desvía, como fue el caso del reino del norte, que sus reyes se desviaron, el rey del reino del sur no debía hacer alianzas con él. No era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí sucedió que Josafat hizo alianzas con Acab. Fue muy amigo de Acab. A Dios no le gustó esta alianza. De hecho, Dios le recriminó después. Y Dios quiere que estemos en paz con nuestros hermanos, pero Dios quiere que no tengamos comunión con las tinieblas, sino que tengamos comunión con la luz. Dios quiere que nos mantengamos puros. Entonces el reino del norte, que estaba dirigido por acá, se había corrompido. Y a Dios no le gustó que Josafat estuviera vinculado a Acab, un rey perverso, cuya esposa fue Jezabel, una mujer también perversa que incitaba aún más a Acab. Acab de por sí era malo, pero Jezabel, su esposa, lo incitaba aún más para la idolatría, para el pecado. Este rey fue perverso. Y este rey tuvo que ver con la época de Elías. Fue contemporáneo de Elías, del profeta Elías. Y este rey fue bastante malo. El versículo 1 dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Si nos vamos, amados, al capítulo 20, vemos como Dios le da una victoria a Israel sobre los sirios. Una gran victoria. Pero ¿qué pasa? Que pasan 3 años. Acontece que pasan 3 años sin guerra entre los sirios e Israel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2: y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Josafat fue donde su amigo, que repito, esa amistad, ese vínculo no agradó a Dios, porque Dios no quiere que tengamos comunión con las tinieblas. Y dice el texto bíblico, claro, quiero destacar que Josafat fue un gran rey, pero este error fue recriminado por Dios. Y dice: y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Había una ciudad llamada Ramot de Galaad que perteneció al reino del norte, que perteneció a Israel. Y Acab entonces consulta a sus siervos y dice: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra?
y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Amados, hay personas que no pueden tener paz, porque 3 años habían pasado sin guerra entre Israel y los sirios, pero Acab estaba intranquilo. Hay gente que no gusta de la paz. Hay gente que cuando todo está tranquilo, ellos propician el alboroto, ellos propician la intranquilidad, porque no son hijos de paz. Dios quiere que seamos hijos de paz, bendito sea el Señor. Y Acab entonces todo estaba en paz y le dice a su siervo, pero Ramot de Galaad es nuestra. Esa ciudad nos pertenecía y los sirios la tienen. Algo le pasó a él, se inquietó y se recordó de que esa ciudad pertenecía a Israel. Y dice el versículo 4, y dijo a Josafat, que estaba visitándolo, Acab le dice a Josafat, aprovecha la visita de Josafat, el rey del reino del sur, o reino de las 2 tribus. Y le dice a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel. Escuche bien la respuesta de Josafat al rey de Israel. Yo soy como tú, ahí está el problema. Y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Aleluya. Está bien que eran reinos que hasta cierto punto tuvieron un mismo origen, pero el reino del norte se había desviado demasiado y el rey de ese reino estaba súper desviado. Y el versículo 5 continúa diciendo, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ustedes ven, en verdad este rey era justo, este rey tenía comunión con Dios, era un rey que tenía intimidad con Dios, pero tenía ese problema de que tenía comunión con Acab, el perverso rey. Esto nos deja una gran lección. A veces podemos ser buenos cristianos, pero si tenemos comunión con las tinieblas, entonces podemos tener consecuencias graves. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que alejarnos de todo lo que nos dañe, amén, de todo lo que haga que perdamos nuestra pureza. Y entonces aquí Josafat le dice, mira rey, yo te voy a acompañar, yo te puedo acompañar porque yo soy tu aliado, pero yo quiero que consultemos la palabra de Dios. Entonces aquí pasa algo muy interesante. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Miren qué interesante, 400 profetas. Acab reunió a 400 supuestos profetas, porque vamos a ver que en verdad estaban profetizando bajo espíritu de mentira. Pero dice el texto bíblico que los reunió Acab como a 400 hombres, y los 400 hombres estaban augurando a Acab éxito, y decían, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Miren qué interesante. Eran 400 hombres diciendo una misma cosa. Sin embargo, el rey Josafat dice en el versículo 7, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Hermanos, ¿por qué Josafat tenía esa inquietud? Si 400 hombres al unísono estaban diciendo, sube, que Dios entregará a Ramot de Galaad en manos del rey. 400 hombres. Hay personas que con 2 profetas que le profeticen algo, de una vez lo hacen. Y tenemos que creer a los profetas, tenemos que creer a lo que Dios habla, tenemos que creer. Pero había algo aquí. Josafat intuyó, parece que el Espíritu Santo lo inquietó y le dijo, no, todavía no tienen palabra de Dios. Porque Josafat fue un rey justo. Repito, el problema de Josafat fue tener comunión con el perverso Acab, tener comunión con las tinieblas en el sentido de tener alianza con un perverso. Pero Josafat era un hombre que tenía discernimiento de espíritus, porque él entendió que estos 400 hombres no estaban hablando de parte de Dios. Entonces yo digo, pero Dios mío, eran 400.
400 hombres, porque él tiene la inquietud todavía, el Espíritu Santo. El texto bíblico no dice que el Espíritu Santo lo inquietó, pero está implícito. El Espíritu Santo lo inquietó y le hizo entender, estos hombres están hablando, pero todavía falta la palabra de Dios. Y por eso es que él dice, todavía hay alguno por el cual consultemos. Alguien diría, pero bárbaro, hombre de Dios, son 400. Con 400 basta. Pero cuando hay discernimiento de espíritus, cuando hay comunión íntima con Dios, cuando hay revelación de Dios, no importa que profeticen 400, no importa que profeticen 1000, si algo anda mal, Dios lo va a revelar. Porque Dios revela lo oculto de las tinieblas cuando tenemos afinidad con el Espíritu Santo, cuando somos un espíritu con el Señor. Aleluya. Josafat entendió que algo faltaba, que todavía la palabra de Dios no había llegado. Por eso es que él dice aquí, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat, que era el rey del reino del sur, o reino de las dos tribus, estaba visitando a Acab en el reino del norte, de manera especial en Samaria. Este encuentro se da en Samaria, que era la capital del reino del norte, o reino de las 10 tribus, donde Acab era el rey. Entonces Josafat le dice, ¿existe aquí en el reino del norte todavía algún profeta por el cual podamos consultar a Dios? Miren la respuesta de Acab, qué interesante. El rey de Israel, Acab, respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Aleluya. Existe un varón, Micaías, hijo de Inla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Miren lo que es tener temor de Dios. Josafat le dice al rey Acab, no hable el rey así. En otras palabras, lo reprendió de una manera sabia, de una manera sutil. No hable el rey así, no se exprese de esa manera el rey, porque este hombre puede tener palabra de Dios. Josafat entendía que este hombre podía tener palabra de Dios. Aleluya. No hable el rey así. Y fíjense cómo el perverso Acab dice, sí, hay uno por el cual podríamos consultar a Dios. Es decir, él sabía que Micaías, hijo de Inla, Micaías era portador de palabra de Dios. Cuando una persona es perversa, aleluya, cuando una persona es obstinada, cuando una persona es desobediente, no le gusta, aleluya, que le hablen lo contrario a lo que está en su corazón, lo contrario a sus intereses, aleluya. Pero el hombre sincero, el que es sincero para consigo mismo, para con Dios y para con los demás, quiere que Dios le hable. El hombre sincero le dice, Señor, háblame. El hombre genuino, el hombre verdadero, aleluya. El hombre que en verdad quiere agradar a Dios le dice, Señor, examíname. Como dice el salmista del Salmo 139 en su último versículo, examíname y mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bendito sea el Señor. Aleluya. El hombre de Dios le pide a Dios que lo examine, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El hombre de Dios, aleluya, quiere que Dios le hable y procura la voz de Dios. Alabanza. No siempre lo que queremos es lo que nos conviene. Dice la Biblia, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. No siempre lo que necesitamos, lo que nos conviene, pedimos. Ahora, el hombre sincero le pide a Dios que su voluntad prime, la voluntad de Dios por encima de sus intereses. Bendito sea el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el Salmo 19 hay un versículo que dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados, hay errores ocultos a nuestra conciencia, que nosotros pensamos que todo está bien, pero hay problemas en nuestras vidas. Y Dios lo revela cuando le pedimos a Él con sinceridad que nos haga entender qué hay en nuestro corazón para nosotros corregirlo.
Pero Acab se resistía a la voluntad de Dios porque quería que le hablaran lo que le convenía. Bendito sea el Señor. Entonces tú no puedes pretender que Dios te hable lo que te conviene, sino que Dios te hable lo que tú necesitas. Aleluya. Porque lo que tú necesitas, aleluya, lo que viene de parte de Dios es para sanarte. Y Acab era un rey que se sentía agradado, aleluya, con los profetas que le profetizaban lo que a él le gustaba, lo que complacía su corazón. Pero el hombre de Dios, aleluya, tiene que pedirle a Dios que le hable, aleluya, porque nosotros somos limitados de entendimiento. Miren, mis amados, yo estaba meditando sobre el caso de Salomón, haciendo un paréntesis aquí. Salomón fue el rey más sabio del Antiguo Testamento, de la parte conocida como Antiguo Testamento en la Biblia. El ícono de la sabiduría, que dice la Biblia que Dios se le reveló en Gabaón. Eso dice la Escritura, que Salomón iba a gobernar. Él era bien joven, inexperto, y él estaba preocupado porque el pueblo de Israel era un pueblo difícil de gobernar. Y en una ocasión se le presenta el Señor se le revela a Salomón en Gabaón y le dice: pídeme lo que tú quieras. Mire, hermano, esto es una gran bendición, pero un gran compromiso. Si Dios te dijera a ti: pídeme lo que tú quieras, ¿qué tú le pedirías a Dios? Y Salomón entonces le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. A Dios le agradó. A Dios le agradó esta petición: dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y Dios le dijo: mira, por cuanto tú no pediste riquezas, tú no pediste fama, tú no pediste la destrucción de tus enemigos, tú no pediste cosas superficiales, tú pediste algo interesante, sabiduría para gobernar mi pueblo. Yo te voy a dar sabiduría, la que tú pediste, y te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, te voy a dar lo que tú no pediste. Aleluya, porque a Dios le agradó. Ahora, ¿cómo es posible que un rey que recibe sabiduría de Dios y que se convierte en el ícono de la sabiduría en el Antiguo Testamento termine en una apostasía como describe la Biblia, adorando ídolos, tomando mujeres paganas? Cuando usted lee en las Escrituras que Salomón, cuando fue viejo, cuando llegó a la vejez, se desvió, y de una manera drástica. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que el rey más sabio, amén, el ícono de la sabiduría del Antiguo Testamento, termine en esta condición? Hay quienes dicen que él se arrepintió. Hay quienes dicen que Salomón escribió cantares en su juventud, proverbios en su adultez y Eclesiastés en su vejez. En Eclesiastés él dice: yo fui rey sobre Israel y yo tuve de todo, pero al final entendí que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Y muchos sostienen que Salomón se retrató, amén, de esa apostasía, se apartó del mal y se reconcilió con Dios. Bien, esta es una postura muy interesante. Yo creo que Salomón al final reconoció su pecado, pero hay quienes debaten si realmente Salomón se levantó de esta apostasía, de este desvío. El punto es que cayó en esta apostasía. ¿Cómo es posible que un rey tan sabio caiga en esta apostasía? El secreto está, yo estuve orando a Dios y Dios me hacía entender que Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo. A Dios le agradó eso, pero no pidió sabiduría para gobernar su propio corazón. Aleluya. A veces pedimos sabiduría para hacer esto, a veces pedimos por otros, pedimos por muchas cosas. Somos personas de oración, oramos a Dios, excelente, a Dios le agrada eso, pero no oramos por nosotros mismos. Oramos por los presos, oramos por los enfermos, oramos por todo, pero no oramos por nuestro propio corazón. Y tenemos que velar por nuestro corazón. ¿Quién conocerá sus propios errores? Líbrame, dijo el salmista, de los que me son ocultos. Examíname y mira a ver si en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando usted esté orando, pídale a Dios primero por usted, por su vida, para que usted no se autoengañe, para que usted no crea que usted está bien, para que Dios le revele cualquier perversidad de su corazón.
ore por todo, pero ore por usted mismo. Entonces yo he visto personas que son de oración, pero tienen problemas conductuales. Te dice, pero ¿y cómo es posible que esta persona, esta misionera o este hombre de Dios ore tanto y busque a Dios, pero tenga un pinche espiritual? Hay problemas en su conducta, hay problemas en su vida espiritual. Lo que pasa es que ellos están orando, ellos oran mucho y Dios los respalda hasta cierto punto, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios los usa, pero tienen problemas internos, porque no oran por su propio corazón. Hay que pedir por nuestro corazón. Primero hay que limpiarse uno para poder ser instrumento de limpieza para otros, libertados para libertar, ungidos para ungir, bendecidos para bendecir. Primero saca la paja de tu ojo y podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces tenemos que velar por nuestro corazón. Acab era un perverso que se sentía mal cuando le profetizaban lo que no le convenía. El rey Acab aborrecía a Micaías porque Micaías le decía la verdad de parte de Dios. No es que Micaías le profetizaba mal porque quería profetizarle mal. Micaías hablaba, como decía al principio en este video, hablaba lo que Dios le daba. Lo que pasa es que los caminos de Acab eran perversos. Y si los caminos de Acab son perversos, ¿qué se le puede profetizar de parte de Dios? Cosas negativas, juicio. Entonces, si tú andas en perversidad, si tú sabes que andas mal en ciertos aspectos, no esperes que Dios te profetice cosas buenas. Ahora, el hombre sincero quiere que Dios lo corrija. Corrígeme, Señor. Dime, enséñame. Espíritu Santo, hazme entender lo oculto de mi corazón, lo que está escondido, lo que está arraigado. Házmelo entender. El hombre de Dios lo pide, pero Acab, el perverso Acab, quería escuchar cosas halagüeñas, cosas deleitables a sus oídos, cosas positivas, andando él mal. ¿Cuántas personas hay así? Alabanza al Señor. Y dice, yo le aborrezco. Acá le dijo a Josafat, yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena. Todo lo que profetiza este hombre para conmigo es malo. Ay, amado, la necedad del hombre. ¿Cómo te va a profetizar cosas buenas si tú andas mal? Bendito sea el Señor. Entonces el texto bíblico continúa de la siguiente manera. Entonces el rey de Israel, Acab, llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Aleluya. Ahí estaban los dos reyes vestidos de sus ropas reales cerca de la entrada de la puerta de Samaria, y los 400 profetas ahí profetizando cosas halagüeñas para el rey Acab, diciendo, sube, que Dios dará a Ramot de Galaad en vuestras manos, en las manos tuyas y de tu ejército. Alabanza al Señor. Entonces dice el texto bíblico que fueron a buscar a Micaías, porque Josafat sentía que esos 400 hombres que estaban profetizando no estaban diciendo del todo lo que era. Es decir, sentía que faltaba algo más. Oiga lo que es tener comunión íntima con Dios. Dice la palabra, sus ovejas conocen su voz. Cuando estamos en comunión íntima con Dios y cuando somos amigos de Dios, amén, cuando venimos a la presencia de Dios y somos sinceros, el Señor nos revela cuando el diablo trae una, aleluya, cuando hay una malicia, Dios revela eso. Pero tenemos que ser sinceros. Josafat era sincero, a pesar de su error de vincularse con Acab, de tener amistad con el perverso Acab, pero era un hombre de Dios. Entonces mandan a buscar a Micaías. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial. Y el verso 10 dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla. Bien, ya leímos esa parte. El versículo 11 continúa diciendo, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos.
Es decir, de entre los 400 profetas había uno llamado Sedequías, hijo de Kenaana. Y este se había hecho unos cuernos y dijo, cuando estemos tocando, cuando se estén tocando estos cuernos, los sirios van a ser destruidos. Alabanza al Señor. Entonces Sedequías estaba diciendo esto, pero no estaba hablando de parte de Dios. No estaba hablando. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Aleluya. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Le dice el mensajero, oye, todos los profetas que están delante de Acab y del rey Josafat están diciendo cosas buenas. Están diciendo cosas buenas para el rey Acab. Y dice, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. El mensajero le está recomendando a Micaías, anuncia cosas buenas para el rey Acab, porque tú siempre traes hacia él malas noticias. Lo que pasa es que Micaías era un profeta verdadero, que hablaba lo que Dios le ponía. Aleluya. No hablaba por lucro, como hay personas que hablan, profetas, como decíamos al principio, pseudo profetas, profetas entre comillas, porque esas personas van a bendecirlo. Le hablan cosas buenas, profetizan cosas buenas. Y el mensajero le dice, mira, todos los profetas están diciendo cosas buenas, haz tú lo mismo, para que no tengas problemas, porque es que tú no eres fácil. Micaías, tú hablas palabras cortantes. Pero Micaías respondió lo siguiente, aquí está la palabra de Micaías, la clásica palabra de Micaías. Miren qué palabra más profunda. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Alabanza al Señor. Lo que Jehová me hablare, eso diré. Y continúa diciendo el verso 16. Vino pues al rey. Micaías vino al rey. Y el rey le dijo, el rey Acab le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Ahí estaba todo serio. Micaías, ¿qué tú dices? Vamos a ver, profetiza de parte de Dios. Di lo que Dios te dijo. Y él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Llama la atención esto, que Micaías le dice, sube y serás prosperado, y Dios va a entregar a Ramot de Galaad en mano del rey. Esto es un recurso como de ironía, como quien dice, sí, sube y tú vas a tener éxito. Pero era Dios probando a Acab para ver la reacción de Acab, porque Acab sabía que esa no era la palabra de Dios. Fíjese algo, mire qué interesante. Cuando los 400 profetas le dicen sube y Dios entregará a Ramot de Galaad en tus manos, él se puso contento. Sin embargo, cuando Micaías le dice lo mismo, él se ruboriza, porque él sabe que lo que Micaías hablaba era de parte de Dios. Y Acab sabía que andaba perversamente. Miren cómo responde el rey Acab. Dice, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Ay, qué contradicción. Él quería escuchar cosas buenas. Micaías le dice algo bueno, algo positivo para él, algo agradable para él, es la palabra. Pero Acab sabía que la palabra de Dios no era esa. Observen que Acab sabía, Acab sentía que esa no era la palabra de Dios. Y le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Oiga, lo que es la perversidad y el extravío del ser humano, del corazón del ser humano. Entonces, cuando Micaías escuchó esto, que se le exigió que se hablara la palabra de Dios, entonces Micaías trajo la palabra de Dios. Porque cuando queremos escuchar palabra de Dios, Dios nos habla. Pero cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, Dios permite que nos autoengañemos, o que nos desviemos, o que seamos desviados. En esta ocasión Dios utiliza a Micaías en un recurso de ironía.
Pero cuando Acab reaccionó y dijo, mira, háblame la palabra de Dios. Yo siento como que tú no me estás hablando la palabra de Dios. Entonces Micaías responde lo siguiente. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. En otras palabras, oye acá, ya que tú me estás exigiendo que te hable la palabra de Dios, ahora escucha palabra de Dios. Fíjese, cuando acá se determinó a escuchar la palabra de Dios, Dios le habló. Cuando un hombre o una mujer se determina y anhela que Dios le hable, Dios le habla. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando alguien pide de corazón que Dios le hable, Dios le habla. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios te va a hablar, pero tienes que determinarte, escuchar su voz. No que te hablen conforme a tus caprichos. Y Micaías le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. En otras palabras, yo tuve una visión. Antes de yo venir acá, antes de yo venir a este lugar, yo tuve una visión donde Dios me reveló que todo Israel estaba esparcido por los montes. Y escuché una voz que dijo, estos no tienen señor. En otras palabras, mataron al rey. Cada uno vuélvase a su ciudad, a su lugar. Lo que Micaías estaba diciéndole era, van a matar al rey. Israel va a perder la batalla. Cuando vayan contra los sirios para tomar a Ramot de Galaad, al rey lo van a matar, a ti te van a matar, rey. Israel va a perder y va a tener que regresar a sus tiendas. Eso era lo que tú querías escuchar. Tú querías escuchar palabra de Dios. Escucha palabra de Dios. En otras palabras, si vas a Ramot de Galaad, te van a matar. Entonces cuando ya Micaías le habla lo que hay, dice el versículo 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, que estaba al lado de él, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, Micaías dijo, oye pues palabra de Jehová. Micaías continuó, escucha ahora algo más de parte de Dios, ahora que viene lo duro. Escucha palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Es decir, Dios le revela a Micaías que un espíritu de mentira iba a estar operando en los profetas de Acab. Aleluya, porque eran profetas de Acab, no profetas de Dios. Porque eran profetas que profetizaban por conveniencia, aleluya, no la verdadera palabra de Dios. Y había un espíritu de mentira en ellos y Dios se lo reveló a Micaías. Pero vamos a ver qué consecuencias le trajo esto a Micaías. Pero Micaías no miraba las consecuencias, sino que sabía que Dios era fiel. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Séle fiel a Dios. Aleluya. Como Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando dijeron, no vamos a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo que tiene Nabucodonosor preparado para los que no adoran su estatua. Y le dijeron al rey, y de tu mano, oh rey, Dios nos librará. Pero aunque no nos libre, no adoraremos la estatua que tú has levantado. Le dijeron al rey Nabucodonosor. Dios quiere gente de decisión firme a la voluntad de Dios, no importa la consecuencia que venga. Y Dios entonces te va a honrar y te va a enaltecer, porque Dios enaltece al humilde, pero abate al arrogante. Aleluya.
Mis amados, el versículo 23 dice: y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Aleluya. En otras palabras, tú querías escuchar palabras de Dios. Tú me exigiste que te dijera lo que Dios me reveló, te lo voy a decir. Pero mientras el rey, aleluya, no quería escuchar palabra de Dios, entonces Dios irónicamente le dijo: sube y tendrás éxito. Miren, esto es una enseñanza grande para todo creyente. Entonces hay que determinarse a escuchar la palabra de Dios, que Dios le hable, que Dios nos hable como Él quiere, para nuestro bien, porque su palabra es buena. Dice la Biblia en cuanto a la ley de Dios: deseables son sus palabras y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Aleluya, son agradables. La voluntad de Dios es buena y perfecta. A veces parece dura, pero es para bendición de tu vida. Dios honra a los que le honran. Y sigue diciendo el versículo 24: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, aquel que se había hecho los cuernos, y le dijo a Acab: con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. En otras palabras, cuando se toquen estos cuernos, Dios va a estar dándole la victoria a los israelitas, a los de Israel. Ese Sedequías, hijo de Kenaana, fíjense lo que hizo. Golpeó a Micaías en la mejilla, en la cara, le dio una bofetada, diciéndole: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Oiga, aleluya. Oiga lo que es no tener cuidado con las cosas de Dios. Golpeó al profeta de Dios y le dijo: ajá, entonces el espíritu de Dios no está en mí, está en ti. ¿Por dónde salió el espíritu de Dios que está en mí para hablarte a ti? Sedequías decía que tenía el espíritu de Jehová. Sin embargo, el que tenía el espíritu de Jehová era el profeta Micaías, hijo de Imla. Entonces Micaías, el hombre de Dios, le respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día. Tú vas a saber cuándo el espíritu de Jehová salió de ti para hablarme a mí. ¿Cuándo? Lo vas a saber en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Es decir, cuando se cumpla lo que yo estoy diciendo de parte de Dios, tú te vas a esconder de aposento en aposento de la vergüenza. La vergüenza te va a consumir y no vas a encontrar sitio donde esconderte. Oiga eso. Pero el rey Acab estaba complacido con la profecía de Sedequías, hijo de Kenaana, y con la profecía de los 400 profetas que estaban profetizando bajo espíritu de mentira. Entonces Acab estaba a favor de lo que le convenía y no tomó la palabra que le dijo Dios a través de Micaías. No tomó. A pesar de que en el fondo de su alma él sabía que Micaías portaba la palabra de Dios, que Micaías era un verdadero profeta de Dios, pero la necedad del hombre lo destruye. La necedad del hombre destruye al mismo ser humano. Aleluya, la obstinación. Fíjese que sabiendo en el fondo que Micaías hablaba de parte de Dios, fíjese lo que acontece. Entonces el rey de Israel, Acab, dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás así: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel. Oiga, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Que coma pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo venga en paz. Porque yo vendré en paz, yo tendré éxito conforme a la palabra de los 400 profetas. Aleluya, lo que es la obstinación humana, amado. Y dijo Micaías entonces respondió, cuando Acab dijo eso, que lo lleven al calabozo de más adentro. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Micaías dijo, voció: pueblos todos, escuchen lo que yo estoy diciendo. ¿Qué fue lo que dijo él?
si llegas en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Aleluya. Oiga lo que es tener seguridad de cuando Dios revela. Oiga lo que es tener comunión íntima con Dios. Oiga lo que es saber cuando Dios habla a una vida. No podemos ser ligeros, amados. Se han levantado muchos profetas profetizando, por ejemplo, la venida del Señor, profetizando cosas que no se cumplen. Hay que estar consciente, hay que estar seguro cuando Dios revela. Hay que estar completamente seguro cuando Dios revela. Micaías estaba completamente seguro de lo que Dios le reveló. Oiga, este profeta sabía que Dios le reveló su palabra. Pero hay que tener comunión íntima con Dios. Hay que ser amigo de Dios para no confundirnos. Entonces, Micaías dijo: oíd, pueblos todos, escúchenlo todos. Y el texto bíblico continúa diciendo: subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Entonces el rey de Israel fue. Josafat lo acompañó. Aquí fue un error de Josafat. Aún Josafat mirando que había problemas, porque Josafat estaba discerniendo, aleluya, que había un problema. Que este profeta, que Micaías, estaba diciendo la verdad, pero ya tenía un compromiso con Acab. Ya había dicho: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Ya había un tipo de compromiso. Bendito sea el Señor. Y dice el texto bíblico que fueron contra los sirios para ver si recuperaban a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel, versículo 30, dijo a Josafat: miren, yo me disfrazaré. Oiga, el rey de Israel, Acab, le dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. El rey de Israel se disfrazó de soldado. No dice el texto bíblico por qué él tuvo este sentir, pero él se disfrazó y pensó que nadie iba a saber que estaba disfrazado. Entonces Josafat iba a tener los vestidos reales, y el rey Acab, disfrazado, iba a meterse en la batalla. Pero aunque tú te disfraces, el mal te alcanzará si no buscas la voluntad de Dios. El mal te alcanzará si no procuras la voz de Dios. Que Dios te hable. Si eres obstinado en querer escuchar lo que te agrada, lo que te conviene. Pero cuando queremos agradar a Dios, Dios nos protege, aleluya. Y el texto continúa diciendo más: el rey de Siria, miren qué interesante, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. El rey de los sirios había dicho a sus 32 capitanes de los carros: no peleen contra chicos ni contra grandes, sino contra el rey de Israel. Búsquenme al rey de Israel y mátenlo. Dejen pelear al ejército, que el ejército pelee. Pero ustedes, 32 capitanes de los carros, ustedes tienen la encomienda de matar al rey de Israel. Pero había un problema, y es que Acab estaba disfrazado. El rey de Israel estaba disfrazado de soldado. El que estaba con ropas reales era Josafat. Aleluya. Pero el problema es que aunque se disfrace la persona, si Dios determinó algo, se va a cumplir. Aunque tú te disfraces, si andas mal, el mal te alcanzará. Dice el texto bíblico, continúa diciendo: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, el que tenía vestidos reales, a Josafat, rey de Judá, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Tal vez el rey Josafat dijo: Jehová. Clamó: Jehová. Entonces dice el texto bíblico: viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Parece que Dios iluminó a estos 32 capitanes, y ellos vieron que no era el rey de Israel, porque el rey de Israel era conocido. Los sirios conocían a Acab físicamente, y cuando vieron que no era Acab, se retiraron. Pero fíjense que Josafat clamó a Jehová. Aleluya. A pesar de los errores cometidos por Josafat aquí, tanto de aliarse con Acab como de ir a la guerra con Acab,
Dios lo libró porque clamó a Jehová. Aleluya. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Si has caído, levántate. Pero tienes que ser recto en tu corazón. Tú no puedes pretender que Dios hable a ti cosas buenas cuando tú andas mal. Tú tienes que ser sincero para contigo mismo, para con Dios y para con los demás. Y a los sinceros es que Dios respalda. Josafat era un hombre de Dios, a pesar de sus errores, y por eso fue que Dios lo libró. Dios entonces iluminó a estos capitanes para que entendieran que este no era el rey de Israel. Entonces se apartaron. Descubrieron que este no era Acab, el rey de Israel. Pasemos ahora al versículo 34. Dice así: y un hombre, oiga qué interesante esto, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, Acab. Por lo cual dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Aleluya. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Lo que Micaías vio. La visión de Micaías se estaba cumpliendo cuando Micaías dijo: vi a Israel esparcido por los montes y escuché una voz que dijo: estos no tienen Señor. Cada uno vuélvase a su ciudad, cada uno vuélvase a su lugar. Aquí se estaba cumpliendo la visión. Dice que a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Se cumplió la palabra de Dios. Pero llama la atención el hecho de que hubo alguien, dice que disparó su arco a la aventura. Parece que hubo un soldado que le sobró una saeta, una flecha, le sobró. Y la tiró a la aventura. La aventura es a la suerte. La tiró hacia arriba. Y entonces esa flecha subió, y cuando descendió cayó en el vientre de Acab. Dice que hirió a Acab por entre las junturas de la armadura. Acab estaba disfrazado de soldado, y esa flecha, aleluya, la flecha del juicio de Dios lo impactó. Dice por entre las junturas de la armadura. Oiga esto, por un pequeño orificio, por una pequeña abertura, por ahí penetró la flecha. Porque es que estaba profetizado que Acab iba a morir. Aunque se disfrace el impío, el mal le alcanzará. Pero cuando alguien es sincero, es verdadero, es genuino, Dios lo levanta, Dios lo ayuda, Dios lo honra. Y aun si cae, Dios lo ayuda a levantarse. Aleluya, alabanza al Señor. Pero tenemos que procurar la voluntad de Dios, no que Dios hable según nuestros intereses. Es decir, no podemos procurar que Dios nos hable cosas bonitas cuando andamos mal. Bendito Dios. Y fíjese que Acab disfrazado fue impactado por la flecha del juicio de Dios. Esa flecha vino por los aires e impactó a Acab por entre las junturas de la armadura. Aunque te disfraces, el mal te alcanzará. Pero Dios quiere que tú te arrepientas. Dios no quiere que el mal te alcance. Dios no quiere la muerte del impío, aleluya, sino que Dios quiere que se vuelva al arrepentimiento. Y Dios te habla ahora, si estás mal, para que te vuelvas al arrepentimiento. Porque es que nadie se escapa del juicio de Dios. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Por lo tanto, tenemos que venir ante Él y decirle: Señor, examíname y mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay que orarle a Dios, y Dios tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. Y fíjese algo que dice el texto bíblico, que entonces la batalla se puso difícil y Acab estaba herido y se estaba desangrando, pero entonces no encontraba salida. Dice el texto bíblico que la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Aleluya. Porque él le había dicho al cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero el cochero no podía sacarlo de en medio de la batalla. Dios no lo permitió, porque era el tiempo de Acab morir. Ya estaba profetizado que Acab moriría, porque a Dios no se le escapa nada. Aunque te disfraces, aunque el malo se disfrace, el malo alcanzará.
Así que pongámonos a cuentas con Dios. Y dice la Biblia, murió pues el rey, dice el versículo 37, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Aleluya. Es que lo que Dios habla se cumple. Micaías, este profeta verdadero de Dios, habló lo que Dios puso en su boca y se cumplió perfectamente. Hay profetas verdaderos, hay gente que no vende la palabra, hay gente que no negocia con la gracia de Dios, hay gente que no importa las amenazas o las consecuencias que le puedan venir, hablan la palabra de Dios. Aleluya. Micaías fue honrado por Dios y los falsos profetas quedaron en vergüenza. Y Sedequías, hijo de Kenaana, el que se hizo los cuernos, quedó en vergüenza, escondiéndose de aposento en aposento. Pero el verdadero profeta de Dios fue exaltado, Micaías, hijo de Imla, un verdadero profeta de Dios. Bendito sea el Señor. Bien, mis amados, lo dejamos hasta aquí, hasta el próximo video. Dios les bendiga a todos. Shalom Alejem.